Amigos latinoamericanos e hispanoamericanos, amigos peruanos. Esta es la cuarta parte de la exposición de este video sobre el Perú. En el primer video hablamos sobre los antecedentes del Tahuantinsuyo, del imperio incaico y de sus límites prácticamente desde los Andes venezolanos hasta el norte argentino. Luego, en el segundo video, comentamos de personalidades importantes del Perú y lo mismo en el tercer video, entre ellas Chabuca Granda y la importante personalidad de Mario Vargas Llosa. Vamos a hacer este video dedicado a los personajes políticos importantes del Perú en el siglo XX y en este siglo que corre. Previamente me tomo un té que no es de coca como los excelentes tés de coca que le ofrecen al turista en el Cusco, pero que es un café como los excelentes cafés que sirven en el Café Bolívar en la plaza principal de Lima. Invoco para esta exposición al Divino Cristo de Pachacamilla, o Cristo de los Milagros, de lo cual hablaremos también en este capítulo. En los capítulos previos, como les dije, habíamos hablado ya de el Tahuantinsuyo, del poder incaico, de personalidades del Perú como Chabuca Granda y como Mario Vargas Llosa, y los recomiendo a ustedes que vean esos capítulos previos antes de entrar en este último capítulo de exposición sobre los políticos y presidentes destacables del Perú del siglo anterior y de este periodo, de esta centuria. Debemos comenzar por Leguía, porque los dictadores llaman siempre la atención. Fue la típica dictadura que según Mariátegui era una dictadura entreguista a las grandes corporaciones, a los grandes señores, y por tanto, al hablar de Leguía tenemos que mencionar a Juan Carlos Mariátegui, su enemigo. Juan Carlos Mariátegui es un peruano destacado, ideólogo, marxista, que trae los pininos, los principios de la llamada doctrina de Indoamérica, que luego va a desarrollar Aya de la Torre. Cree en un Perú que a través del indigenismo pueda lograr llegar al marxismo, y a tal efecto empieza con publicaciones importantes de una revista que se llama Amauta, que quiere decir maestro en lengua incaica, y empieza a escribir, a ser un periodista importante en la prensa de Lima, hasta que Leguía, que es lo más contrario a las ideas de Mariátegui, lo expulsa del país. Se casa en Italia con una dama italiana, y en Italia sigue todavía con la idea del marxismo, pero regresa al Perú y fallece prematuramente. Pero sus ideas decididamente repercutieron en el mundo peruano y en el mundo latinoamericano como la de un ideólogo
peruano importante. Posterior a Mariátegui está la figura mucho más importante y mucho más destacada en el desarrollo de la teoría de Indoamérica de Víctor Raúl Haya de la Torre, un peruano de la provincia de Trujillo, en el Perú, pero un hombre de una importante cultura que desarrolla entonces la doctrina de Indoamérica y formula las bases ideológicas de un partido importantísimo en la historia del Perú y en la historia de Latinoamérica, que se llama el APRA. El APRA ha transitado en la historia del siglo pasado y en la época actual en el Perú, y tiene un hijo ideológico también en Acción Democrática de Venezuela, y al principio el entendimiento entre Haya de la Torre y Betancourt da las bases ideológicas entonces también para la doctrina de Acción Democrática en Venezuela. Haya de la Torre va a ser designado presidente de la Asamblea Constituyente y como tal se dedica a influir sobre la Constitución que se prepara para cambiar las bases estructurales del Perú. Ya ha concluido con el marxismo de Mariátegui. No es ya un comunista, pero es un hombre que logra la persecución de otro polo opuesto al APRA, que son los militares. Tiene que asilarse en una embajada, y ese asilo de Haya de la Torre produjo un caso latinoamericano sobre la importancia del derecho de asilo, porque fue sumamente prolongado. Haya de la Torre tuvo un hijo ideológico que llegó a ser presidente del Perú, que fue Alan García. La influencia de Haya empieza precisamente cuando rompe con las teorías de Mariátegui, cuando rompe con el marxismo y lanza una teoría verdaderamente autóctona dentro de los principios de la teoría de Indoamérica, que es el partido, el conocido partido APRA. Luego del APRA y del gobierno de Leguía, y vienen gobiernos importantísimos en el Perú, entre ellos el gobierno de el arquitecto Belaúnde Terry. El arquitecto Belaúnde Terry ejerce 2 periodos constitucionales y realmente es el gran constructor del Perú. No solamente como arquitecto, como decano que fue de la Facultad de Arquitectura en Lima, sino también como ejecutor de obras de vivienda, porque es un gran viviendista y fue el hombre que hizo la Lima moderna. Belaúnde Terry se caracterizó por su seriedad y por su honestidad. Si aquí en Miami, que es un sitio donde concurren toda clase de latinoamericanos, preguntamos por presidentes honestos de Latinoamérica que se pueden contar con los dedos de la mano, cualquier latinoamericano informado le dirá que el presidente Víctor Belaúnde Terry del Perú y el presidente Luis Herrera Campins de Venezuela son ejemplos de honestidad y de cuentas claras con el pueblo. En el caso del arquitecto, emprendió una obra importantísima porque hizo una especie de tejido para hacer carreteras desde la costa hasta la zona amazónica del Perú.
y realmente rindió cuentas de su periodo y esas cuentas fueron absolutamente aprobadas dado el desarrollo honesto de las cuentas. En el caso de Chorrillos, mencioné en videos pasados la importancia de Chorrillos como punto turístico, porque uno puede desde tomarse un ceviche en el mar, que se lo ha pescado el marinero que lo lleva en la lancha o en el bote desde Chorrillos. Pero no hay que olvidar que en Chorrillos estuvo y está la Escuela Militar del Perú, la alta clase, la alta casta militar peruana que produjo al general Odría. El general Manuel Odría, el gran profesor de la Escuela Militar de Chorrillos, produjo también, llegó a la presidencia del Perú y desde luego actuó como un inca en el Palacio Pizarro. Es decir, fue un presidente dictatorial y allí en la Escuela Militar de Chorrillos tuvo un alumno destacado en la clase de artillería que se llamó Marcos Pérez Jiménez. Vi físicamente al general Odría, al general Manuel Odría y al general Pérez Jiménez, porque una vez, por ser familia de un militar, tuve oportunidad de ir al baño turco del Círculo de las Fuerzas Armadas en Venezuela y se estaban bañando en el baño turco dos personas algo voluminosos que estaban extrayéndose con el sudor la grasa, uno de ellos Manuel Odría y otro su discípulo Marcos Pérez Jiménez. Tengo que agradecerle, no sé si al general Odría o al general Pérez Jiménez, que cuando los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela nos asociamos con los cadetes para protestar contra Pérez Jiménez, eso fue en la escuela militar, muy cerca de donde está ese círculo de las Fuerzas Armadas y ese baño turco donde Pérez Jiménez se bañaba con el general Odría. Y puedo agradecer que el general Pérez Jiménez, el discípulo de Odría, tuvo la buena salida de que cuando pensamos todos los estudiantes y los cadetes que estábamos alzados en la escuela militar contra Pérez Jiménez, que nos iba a bombardear, pues dijo que sí, que a lo mejor él bombardeaba a los estudiantes, pero que a sus alumnos de artillería en la escuela militar no los iba a bombardear. Y por eso Pérez Jiménez prefirió renunciar, no entregarse a los halcones que lo seguían y seguir hacia Santo Domingo, donde lo recibió otro huésped que fue Rafael Leonidas Trujillo. A él lo acompañó también su huésped Juan Domingo Perón. De modo que los dictadores todos se unen. Hubo en Latinoamérica un círculo de las espadas y la gente que quiere ejercer otro tipo de dictadura como la de izquierda también se une. Hay que destacar la actuación de Fujimori porque podríamos decir que es la extrema derecha, pero tiene una actuación importante con un grupo que surge en el Perú que se llama Sendero Luminoso. Este es un grupo realmente inspirado por el terrorismo e inspirado por teorías maoístas de la época de Mao cuando está en el Yunnan y que realmente Fujimori enfrenta y que de no haber sido por ese enfrentamiento con el
Sendero Luminoso, no hubiese menguado y desaparecido esa organización terrorista que en la zona de Ayacucho y sus alrededores. Por eso hay que destacar que el Perú se bate siempre entre una derecha militar o extrema y una izquierda absolutamente también o de inspiración marxista o de inspiración democrática que sucumbe ante los golpes de Estado, pero que el destino del Perú, por su población, por su densidad, por su minería, por los yacimientos que tiene de absolutamente todo, por eso es que se dice que el Perú es un Potosí, porque el Potosí está no solamente en Bolivia, sino del lado peruano. Y por eso se dice, cuando un país vale mucho, como en el caso del Perú, que el Perú es un Potosí. Analizados los principales presidentes del Perú, desde Leguía, pasando luego por Odría y por el arquitecto Belaúnde Terry como paradigma de construcción y de seriedad y honestidad en el gobierno, y luego los distintos episodios constitucionales hasta llegar a Martín Vizcarra y hasta el actual presidente Castillo. Hay que decir lo siguiente: don Ricardo Palma, el cronista e historiador peruano más importante sobre la colonia y sobre las tradiciones peruanas, en su libro del mismo nombre, en su obra del mismo nombre, menciona al virrey Abascal. El virrey Abascal fue un mal virrey, se empeñó en una affair escandaloso para la Lima conventual de aquella época con la famosa Perricholi, a quien llamaban la Perrachola, y que de mujer hermosa, luego que la afectó la viruela, quedó convertida en una especie de trapo, y narra el episodio que se dejaba en el Palacio Virreinal, cuando Abascal salía de la puerta de sus aposentos virreinales y encontraba 3 sacos, uno de sal, otro de habas y otro de cal. Los limeños eran tan sutiles que le estaban diciendo sal Abascal. El actual presidente de Chile ha tenido, el presidente Castillo, que ha sido acusado de ignorancia, de corrupción. El actual presidente del Perú, Castillo, acusado de ignorancia y de corrupción, ha acusado al mismo Perú por las actuaciones del fiscal del Perú de pretender derrocarlo constitucionalmente. Puede ser que necesite, según el pueblo peruano y según el fiscal, una dosis de sal, de habas y de cal, como se recomendó al virrey Abascal, y que se le diga sal Abascal, sal, habas y cal, porque en este caso tal vez la Perricholi de la corrupción y de la ignorancia enrumbe el Perú hacia una salida de orden constitucional, porque el Perú
es una potencia latinoamericana y está destinado a grandes destinos como líder de Iberoamérica. Si ustedes les ha complacido este video, particularmente a mis amigos peruanos, les digo que recomiendo que la gente vaya varias veces al Perú, porque el Perú no se puede conocer en un viaje fugaz. Tiene que ir a Machu Picchu, tiene que ir a la sierra, tiene que ir a la zona del Amazonas, tiene que ir al norte, a Trujillo, y tiene que comer ceviches en Arequipe y en Chorrillos, distintos tipos de chorrillos, de ceviches de chorrillo, y que están además en el mundo entero y que ponen a la comida peruana, como han dicho los mismos franceses, al lado de la comida francesa y a la par como comida incaica de la comida mexicana. En todo caso, invoco al Señor de los Milagros, al Cristo de Pachacamilla, para que ilumine a mis amigos peruanos, para que tengan porque el futuro del Perú es grande, como grande lo es el de Latinoamérica, y dentro de ellos el Perú quizás es uno de los sectores más importantes de la América, de Indoamérica, además de México, y que eso lo digo porque precisamente me siento inspirado por la consulta que hice al Señor de los Milagros y a Nuestro Señor de Pachacamilla, y me inspiró a ello además haber visto a Chabuca Granda en el RIMAC y haber comido también en el restaurante Rosita Ríos. Si a ustedes les parece interesante estos videos, les ruego que se inscriban, que se suscriban a estos videos. Es una suscripción gratuita, basta apretar un botón para que podamos seguir en futuros anteriores difundiendo al Perú. Muchas gracias. Les ruego que si este video ha sido del agrado de ustedes, pónganle el respectivo like, me gusta, y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darle inmediata respuesta. Muchas gracias.